Capítulo 58. De lobo morir matando. La tensión comenzó a crecer dentro del pequeño departamento, como una bomba a punto de explotar, porque todos los que estaban ahí cargaban miedo, secretos y heridas demasiado recientes como para convivir en paz. Y aún así, ninguno tenía otra opción. Estaban huyendo, escondiéndose de enemigos que parecían estar en todas partes, y que cada vez se acercaban más. Mientras afuera la ciudad seguía moviéndose como si nada, ignorando que detrás de las puertas cerradas había personas luchando, literalmente por sobrevivir. Miranda sintió como el corazón le golpeaba el pecho cuando escuchó el ruido afuera del edificio, y vio el terror en los ojos de Renata, porque la niña ya comenzaba a entender que algo grave estaba ocurriendo, aunque nadie se atreviera a explicárselo directamente. Y eso era lo que más le dolía, verla crecer entre mentiras, persecuciones y violencia igual que todos ellos. Alejandro reaccionó de inmediato, apagando luces y acercándose a la ventana con cautela, intentando distinguir quién estaba abajo, mientras Miranda abrazaba a Renata contra su pecho, tratando de transmitirle una calma que ni ella misma sentía. El silencio se volvió insoportable. Cada segundo parecía eterno, y entonces sonó el teléfono. Miranda dudó unos segundos antes de responder, porque en esos momentos cualquier llamada podía significar una amenaza, una trampa o una tragedia más. Pero cuando escuchó la voz quebrada de Damián, al otro lado de la línea, sintió algo parecido al alivio mezclado con culpa. Él también estaba desesperado. Llevaba horas buscándolas, recorriendo lugares, moviendo contactos y enfrentándose incluso a gente dentro de la fiscalía para obtener información sobre Renata. Porque aunque Miranda seguía ocultándole cosas, había algo que Damián tenía claro por encima de todo. La niña corría peligro mientras Azufrero siguiera libre y dispuesto a recuperar el control sobre todos ellos. Pero Miranda todavía no podía confiar completamente. No después de todo lo que había pasado. No después de tantas traiciones cruzadas. Mientras tanto, lejos de ahí, Antonia seguía encerrada observando cómo el mundo afuera se desmoronaba lentamente. Cada noticia nueva, cada filtración, cada rumor sobre ella, era un golpe más en una guerra psicológica diseñada para destruirla, antes siquiera de enfrentarse a un juicio real. Pero lo peor no era eso. Lo peor era sentirse inútil. Saber que Renata estaba desaparecida y no poder salir a buscarla. Saber que Damián estaba enfrentando todo prácticamente solo. Saber que Cruz seguía moviendo piezas desde las sombras, mientras ella permanecía atrapada entre cuatro paredes. La impotencia comenzaba a consumirla. Y aún así, seguía resistiendo, porque en el fondo, sabía que si se quebraba ahora, entonces todos ganarían. La muerte de Guillermina todavía seguía fresca en su mente, como una herida imposible de cerrar. Y el recuerdo de aquella promesa, hecha frente al cuerpo de su abuela, se repetía una y otra vez dentro de ella. Iba a encontrar a los responsables, iba a destruir a todos los que les hicieron daño, aunque tuviera que perderse a sí misma en el proceso. En otra parte de la ciudad, Leonor observaba su casa vacía, sintiendo como toda su vida se derrumbaba frente a sus ojos. Durante años soportó humillaciones, infidelidades y mentiras, creyendo que al menos mantenía cierta estabilidad, cierta posición, cierta familia. Pero ahora, ya no quedaba nada. El apellido estaba destruido, las cuentas congeladas, el prestigio convertido en basura. Y Hernando, el hombre al que dedicó su vida entera, estaba preso mientras otra mujer lo defendía con más pasión que ella misma. Eso era lo que más le dolía. No la traición, no el dinero, sino darse cuenta de que hacía mucho tiempo había dejado de importarle realmente. Por eso las palabras de Graciela la hirieron más de lo que quiso admitir, porque en el fondo sabía que tenía razón. Ya no amaba a Hernando. Llevaba años viviendo junto a él solamente por costumbre, por orgullo y por miedo a quedarse sola. Y ahora estaba sola de todos modos. Las lágrimas comenzaron a acumularse lentamente en sus ojos, mientras observaba la enorme casa vacía y silenciosa, comprendiendo que todo aquello que parecía tan sólido podía desaparecer en cuestión de días. Pero incluso así, algo dentro de ella comenzó a endurecerse, porque si todos estaban peleando por sobrevivir, ella también iba a hacerlo. Y Leonor todavía guardaba secretos,
capaces de destruir a mucha gente. Mientras tanto, Rocco seguía intentando aparentar fortaleza frente a Adela, pero el dolor de la herida y la amenaza recibida comenzaban a afectarlo más de lo que admitía. El mensaje había sido demasiado claro. Cruz ya no estaba jugando. Ahora quería sembrar terror. Y lo peor era saber que podía cumplir cada amenaza que lanzaba. Aún así, Rocco no estaba dispuesto a retroceder. Había pasado demasiados años viendo cómo gente poderosa destruía vidas, mientras todos callaban por miedo. Y ahora que finalmente tenían una oportunidad de detener a Cruz, no pensaba dejarse intimidar, aunque eso le costara la vida. Adela intentaba mantenerse fuerte también, pero por dentro estaba aterrada. Primero Guillermina, luego Antonia presa, ahora Rocco atacado. Todo parecía venirse abajo demasiado rápido, y comenzaba a sentir que estaban perdiendo la batalla antes siquiera de entender quiénes eran realmente sus enemigos. Porque ya no era solo Cruzan ni Azufrero. Había alguien más moviendo piezas desde las sombras. Alguien que todavía no lograban identificar. La preocupación aumentó todavía más cuando Damián dejó de responder mensajes durante varias horas. Antonia intentó convencerse de que simplemente estaba ocupado buscando a Renata, pero el miedo comenzó a instalarse lentamente dentro de ella, al recordar todas las amenazas recientes y la facilidad con la que cualquiera podía desaparecer en medio de aquella guerra. Necesitaba necesitaba actuar, necesitaba recuperar el control antes de que fuera demasiado tarde. Y justo cuando estaba hundida en esos pensamientos, escuchó pasos acercándose a su celda. No eran los de siempre, eran más lentos, más pesados. Antonia levantó la mirada inmediatamente, sintiendo como todos sus sentidos se activaban al ver a un hombre desconocido detenerse frente a las rejas. Observándola en silencio, no llevaba uniforme, y eso bastó para encender todas sus alarmas. El hombre sonrió apenas, una sonrisa fría, vacía, y deslizó un sobre por debajo de la puerta, antes de marcharse sin decir una sola palabra. Antonia esperó unos segundos antes de acercarse lentamente. El corazón comenzó a acelerársele. ¿Había algo profundamente inquietante en todo aquello? Ann tomó el sobre. Lo abrió con cuidado, y al ver la fotografía que había dentro, sintió como el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Era una imagen reciente de Renata, escondida junto a Miranda y Alejandro. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era la frase escrita detrás, con tinta roja. Si sigues hablando, la próxima foto será de su cadáver. El mundo pareció detenerse alrededor suyo. La sangre comenzó a hervirle de rabia, porque finalmente entendió lo que realmente estaba pasando. No querían destruirla solamente. Querían obligarla a callar usando a Renata, y eso era algo que Antonia jamás iba a perdonar. La fotografía permaneció temblando entre los dedos de Antonia, mientras una mezcla de rabia, miedo y desesperación le atravesaba el cuerpo entero, como una descarga eléctrica, imposible de controlar, porque por primera vez desde que todo comenzó, entendió que la amenaza ya no era solamente contra ella. Ahora estaban usando a Renata para quebrarla, para obligarla a rendirse. Y eso cambiaba absolutamente todo, porque Antonia podía soportar el encierro, las acusaciones, la humillación pública e incluso la posibilidad de morir, pero jamás iba a soportar que tocaran a la niña. Nunca en el aire comenzó a faltarle por un instante mientras volvía a mirar la imagen, intentando descubrir algún detalle que le permitiera identificar el lugar donde estaban escondidas Miranda y Renata. Pero la fotografía estaba cuidadosamente tomada, para no revelar demasiado. Apenas algunos muebles, una cortina vieja y una sombra reflejada en el cristal de una ventana. Aún así, algo le llamó la atención. Un pequeño reflejo metálico, un llavero, y en ese instante, un recuerdo apareció en su mente, como un golpe. Había visto ese llavero antes, en el departamento de un viejo contacto de Alejandro. La posibilidad era mínima, pero suficiente para aferrarse a ella, porque en ese momento cualquier pista podía significar la diferencia entre encontrar viva a Renata o llegar demasiado tarde. Mientras tanto, Miranda comenzaba a sentir que el escondite dejaba de ser seguro, aunque Alejandro intentaba tranquilizarla, asegurándole que nadie los había seguido. Ella conocía demasiado bien el alcance de la gente contra la que estaban huyendo, y algo dentro de ella
le decía que el tiempo se estaba agotando. Renata también empezaba a resentir todo aquello. La niña estaba callada, mucho más callada de lo normal, observando todo con esos ojos confundidos que parecían buscar respuestas que nadie quería darle, y eso le rompía el alma a Miranda. Porque por más errores que hubiera cometido, por más ambición y manipulación que cargara encima, amaba a su hija con una intensidad desesperada. Y precisamente por eso tenía miedo, porque sabía que si a su Frero las encontraba, nada iba a detenerlo. Pero también sabía otra cosa. Damián jamás iba a dejar de buscarlas, y eso complicaba todavía más todo. Alejandro seguía convencido de que podía protegerlas, aunque en el fondo empezaba a darse cuenta de que se estaban enfrentando a algo mucho más grande que simples persecuciones o amenazas aisladas, porque ahora había demasiados intereses cruzados, demasiada gente desesperada por encontrar a Renata antes que los demás. La niña se había convertido en la pieza más importante del tablero, y todos lo sabían. Mientras la tensión crecía en el escondite, Damián seguía moviéndose por la ciudad como un hombre consumido por la obsesión. Apenas había dormido, apenas había comido, porque cada minuto que pasaba, sin saber dónde estaba Renata, lo hacía imaginar escenarios peores. Las llamadas no dejaban de llegar a informantes, a policías corruptos en contactos viejos, mentiras mezcladas con pistas reales. Todo era un caos. Pero entonces recibió una información que le heló la sangre. Uno de sus contactos dentro de la fiscalía escuchó mencionar un operativo secreto relacionado con la niña, algo que Cruz estaba organizando sin dejar registros oficiales y utilizando únicamente gente de absoluta confianza. Eso solo podía significar una cosa: planeaban encontrar a Renata antes que él. Ahí Damián sabía perfectamente lo que ocurriría si Cruz la localizaba primero. No la protegería, la usaría. La convertiría en otra herramienta para destruir a Antonia, definitivamente. La furia empezó a consumirlo, porque cada vez quedaba más claro que todo alrededor de Renata estaba podrido, manipulado y contaminado por gente capaz de cualquier cosa con tal de mantener poder. Y ya estaba cansado, cansado de seguir reglas, cansado de esperar, cansado de ver cómo destruían a las personas que amaba, mientras él intentaba actuar correctamente. Por eso, cuando recibió la ubicación de un posible escondite relacionado con Alejandro, tomó una decisión. Iba a encontrarlas él mismo, aunque tuviera que enfrentarse solo contra todos.